Hoy vamos a hablar acerca del alma, vamos a comprender qué es el alma y de qué está compuesta, que probablemente hemos escuchado la palabra alma y nosotros como que de pronto asociamos como en un cementerio, que después de ciertas horas como que uno dice, no, qué miedo, yo no estoy allá porque salen las almas, o decimos que vamos a rezar por las almas del purgatorio, o que hay un alma en pena. Entonces siempre tenemos como esa idea de que de pronto es como una formita, ¿cierto? Por ahí, como un fantasmita, pero realmente el alma es algo que está compuesto de diferentes cosas y para nuestra sorpresa el alma hace parte de nuestra psicología. Miren que nosotros hemos dicho a veces que esa persona es desalmada. ¿Qué quiero decir yo cuando yo digo que la persona es desalmada, cierto? Como cuando decimos que la leche es deslactosada, o sea, no tiene lactosa. Entonces también viene a ser cierto de que este ser que nosotros estamos hablando entonces no tiene alma. Por eso yo me refiero de que esa persona es desalmada, ¿cierto? Entonces desalmado lo venimos a entender de que es una persona que no tiene virtudes, que no tiene valores, que no siente, que no tiene amor, que no tiene esa compasión. Pero si nosotros nos ponemos a observar, nosotros tenemos esa dualidad dentro de nosotros. Hay veces somos seres súper amorosos, pero también podemos ser muy desalmados. Cuando nosotros estamos molestos, somos seres desalmados con nuestras parejas, ¿cierto? Podemos ser un ser desalmado en algún momento con nuestros hijos, cuando nos enojamos y se nos van las palabras. Entonces, siempre estamos en esa polaridad, en ser unas buenas almas, ¿cierto? Y una persona desalmada. Entonces, cuando estamos hablando de alma, está compuesta entonces por esas virtudes, esos valores que tenemos internamente. Pero, ¿de dónde salen esos valores? O sea, ¿de dónde salen realmente esas virtudes? Entonces vemos que esas verdaderas virtudes salen de la comprensión. Cuando nosotros comprendemos esa forma de ser nuestra, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, de que es que yo fui muy desalmada. Mire que de pronto uno dice, cuando uno tiene varios hijos, ¿cierto?, el primer hijo, de pronto uno dice, yo cometí muchos errores, pero con el segundo hijo ya soy más flexible, porque ya hay comprensión. Yo vi mi intolerancia, vi mis equivocaciones. Entonces, como madre, fui rescatando el amor, ¿cierto? La paciencia, esas virtudes que hacen a una madre. Entonces, en esas virtudes también tenemos lo que es la fuerza. Cuando nosotros eliminamos esas formas de ser nuestra, entonces también sale esa fuerza para ser mejor persona, sale esa fuerza poderosa del amor. Miren que no es cuestión de dinero, por ejemplo, ¿cierto? Cuando una persona quiere algo con todas sus fuerzas y dice, no, es que yo voy a ser médico, pero no tiene cómo, pero no importa. O sea, realmente tiene esa fuerza interior. Esa fuerza, ¿de dónde sale? Es la fuerza de su alma, ¿cierto? De su espíritu. Esa es una persona emprendedora, tiene esa fuerza interior por dentro, entonces es un alma que tiene esa chispa. Esa parte también hace parte del alma. También es esa fuerza física de poder levantar algo. Miren que una mamá, algo puede ser muy pesado, pero si ella ve que su hijo está en peligro, saca una fuerza sobrenatural y va a ser capaz de levantar algo para sacar a su hijo, para rescatarlo. Entonces también el alma tiene esa fuerza, ¿cierto? Vemos de que eso se va a ir integrando a medida de que nosotros vayamos eliminando esas formas de ser. Cuando nosotros vamos eliminando el ego, vamos rescatando el amor, vamos rescatando esa fuerza maravillosa. O sea, es la mística que hay dentro del alma, ¿sí? También dentro del alma tenemos unos poderes. Miren que nosotros tenemos ese poder en el verbo, ¿cierto? Tenemos el poder de ver las cosas, tenemos el poder de sentir, de la intuición. Todo eso hace parte de nuestra alma, ¿cierto?
Pero también miremos aquí algo muy interesante, chicos, y es que el Maestro Jesús nos dice, por ejemplo, que si no acatáis a salvar el alma, entonces la vas a perder. O sea que nosotros, ¿cómo vendríamos entonces a perder el alma? Entonces nosotros venimos a perder esa alma cuando nosotros no trabajamos esos valores, porque somos seres que estamos divididos, ¿cierto? De que hoy te odio, pero mañana te quiero, pero ¿cómo llegué a ser el enemigo? Primero tuvo que haber sido mi amigo, primero tuve que haber simpatizado con esa persona, ¿cierto? Para que después yo odiara a esa persona también con todas mis fuerzas. Lo vemos en un matrimonio, cuando recién inician, cuando se van a casar, tienen planes, son cosas que están componiendo dos almas que están haciendo planes para un futuro, pero cuando llegan a ese divorcio, entonces vemos que se van para el otro extremo donde ya se odian el uno y el otro, ¿cierto? Se desean lo peor. Entonces vemos de que ahí volvemos a irnos a ese lado de odio, de rabia, donde no hay amor. Entonces cuando llegamos a esos estados es donde estamos en ese peligro nosotros de perder el alma. ¿Por qué? Porque nos volvemos unos seres desalmados. Vemos de que el ser humano es capaz entonces de matar a la otra persona, porque si no es para mí, entonces no es para nadie, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vemos de que nos volvemos unos seres que vamos perdiendo ese amor, esos valores, esas virtudes, y nos vamos volviendo en esos seres desalmados que vamos perdiendo el alma. Como somos a veces con los animales, ¿cierto? Dejar el animal aguantando hambre, maltratarlo, quemarlos, la forma en que se matan los animales, entonces todo eso va haciendo esa parte dentro de mí. Pero aquí también hay algo muy interesante en la cual nosotros podemos reflexionar, y es que vemos que nosotros no es que nazcamos desalmados, ¿cierto? Sino que nos convertimos en seres desalmados, porque vemos de que todos cuando somos niños tenemos como esos sueños, ¿cierto? Esa parte bonita, esa aura, esa ignorancia todavía, eso tan bonito, ¿cierto? Pero vemos que con el tiempo, cuando nosotros nos sanamos nuestras heridas, cuando nos hacen algo y nosotros lo que hacemos es como ponerle un parchecito y para decir, no, no pasa nada, ¿cierto? Me hago el que no me dolió, pero después me vuelven otra vez a herir en esa herida y yo lo que hago es poner otro parchecito. Y después, si nos ponemos a mirar, nos damos cuenta de que nos pasan las mismas cosas repetidamente, y esa herida, aunque yo trate de ignorarla, sigue ahí, eso me sigue doliendo. ¿Qué pasa si yo me quito después de 10, 12 años? Mira que una persona puede, sobre todo las mujeres que somos tan emocionales, cuando tenemos una mala experiencia en el amor, hay muchas mujeres que dicen, yo no me vuelvo a enamorar, y eso las lleva a tener una frialdad sexual y que de verdad no buscan volver a tener pareja, pero 10 o 12 años después puede volverse a dar una oportunidad y decir, bueno, voy a volverlo a intentar, ¿cierto? Voy a creer ahora sí en el amor. Pero resulta que otra vez le vuelven a hacer lo mismo. Entonces esa herida que esa persona creyó que había sanado porque la ignoró de ese primer matrimonio, otra vez esta segunda persona vino a lastimarla ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos ese vendaje, cierto? Si una herida lleva 10, 12 años ahí, entonces ¿qué pasó? Se empieza a podrir. Asimismo son nuestras emociones, empiezan a podrir, empieza a carcomer el alma y nos va volviendo en esos seres que son desalmados. Entonces cuando nosotros no miramos nuestro interior, cuando nosotros no miramos esas heridas que nosotros tenemos dentro, esas heridas van creciendo, van pudriendo nuestra alma y nos vamos volviendo en seres desalmados, donde vamos tomando entonces otras decisiones que nos llevan a perder por completo el alma, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos reflexionar y ver por qué nosotros hablamos de ser desalmados. Pero el alma también tiene algo muy interesante, que son poderes, ¿cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Moisés tenía ese poder
sobre las aguas, como el Maestro Jesús podía caminar. Pero mire que si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que no solamente eran ellos, si nosotros nos ponemos a ver los rituales que hacen de magia negra, nos damos cuenta de que en verdad también tienen esos poderes de levitar, ¿cierto? Entonces, también son las facultades del alma, son poderes que tenemos, son las facultades que hay latentes, pero son mal utilizadas porque son mal utilizadas por el ego. Entonces es el ego el que se lleva esas facultades y hace que la persona entonces pierda su alma. O sea que el ego, al estar contaminado, tiene nuestra alma atrapada, nos tiene ciegos dentro de nuestra codicia, de nuestro odio, nuestra envidia, nuestra lujuria y todos los otros pecados capitales. Entonces ahí está nuestra alma atrapada y nos tiene ciega y no nos permite entonces en verdad ser esas buenas almas que nosotros quisiéramos ser. Entonces, para nosotros poder en verdad rescatar y tener unos verdaderos poderes, entonces necesitamos poder entonces eliminar el ego para nosotros en verdad sí servir, ¿cierto? Conscientemente. Veamos, por ejemplo, qué es servir de una forma inconsciente. Servir de una forma inconsciente, miren que hay una historia de un sacerdote. Entonces, nosotros asociamos de que es que como hacen obras de bonitas, de buenas, ¿cierto? Hacen sino servicio a la comunidad, pues nosotros, este señor de la historia, ¿cierto? Entonces también esperaba que él al morir entonces fuera al cielo. Pues resulta que entonces el sacerdote se muere y ya cuando él despierta se encuentra que está en un palacio. Y entonces, claro, como él en su mente tenía eso de que las buenas almas entonces se iban para el cielo, él creía que él estaba allá de vacaciones en ese palacio. Y entonces él empieza a observar que todos sus deseos se lo empiezan a cumplir, pero ni siquiera esperan a que él se levante. Él empieza a sentir hambre y entonces inmediatamente aparece el criado y le trae un plato de comida. Cuando tiene sed, aparece otra persona y para todo le van satisfaciendo todos sus deseos, pero siempre ahí, en esa zonita de confort, ahí sentadito. No se me mueva, tranquilo, usted está en unas vacaciones. Pues esos primeros 2 o 3 días era maravilloso, como a todos nos puede pasar, ¿cierto? Uno diría, no, pues qué maravilla, a mí que me atiendan como una reina, ¿cierto? Súper. Pero entonces, ya después, él empieza a sentirse inquieto, fastidiado, y entonces viene el criado a cuestionarlo y a preguntarle que cómo le puede servir, porque va viendo en él que tiene como ese fastidio, que algo lo inquieta, y este criado también ve de que pues no encuentra cómo solucionarle lo que él desea. Entonces le pregunta que qué le pasa. Y le dice el sacerdote que él necesita algo de actividad. Entonces el criado le dice, ¿actividad? Y él le dice, sí, claro, es que yo no me puedo quedar toda una eternidad aquí sentado. Es que yo nací para servir, yo vengo de hacer trabajo social, de hablar, de convertir al pagano en cristiano, de dar misas. Entonces yo quiero servir en el cielo. Entonces el criado lo mira y le dice, no señor, es que usted no está en el cielo, es que usted está en el infierno, ¿cierto? Y entonces, claro, obviamente este sacerdote, al encontrarse después 2 semanas, 1 mes, 6 meses, sin poder tener comunicación alguna con nadie, sin poder hacer nada, que si siente hambre inmediatamente le traen los mejores platos, es que de todas formas ya no siente ese apetito, o sea, realmente ya no es lo que la persona desea, ¿cierto? O sea, realmente nosotros nos pondríamos en la situación de él, nos daríamos cuenta de que eso realmente no es, ¿cierto? O sea, que esta historia lo que nos da a entender y lo que nos está enseñando es que nosotros perdemos lo esencial, ¿cierto? De que todo este tiempo nosotros tuvimos
todo lo esencial alrededor de nosotros, pero realmente nosotros no hacemos un buen uso de ellos. Realmente siempre estamos buscando lo que es no esencial porque estamos huyendo de nosotros mismos, nos desesperamos, como le pasa entonces a este sacerdote, que ya no puede huir de sí mismo, ya le han quitado todo a su alrededor, ya no tiene a quién servirle. Entonces vemos que de esta forma nosotros es como vamos perdiendo la conciencia, vamos perdiendo el objetivo de a qué vino el alma, porque podemos ver cómo las grandes industrias nos empiezan a inducir por todas las cosas que realmente no son esenciales, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, la moda es algo que no es esencial, pero marca un gran énfasis aquí afuera para todas las personas. Siempre estamos mirando qué color está de moda, qué tipo de ropa, qué peinados, o sea, estamos mirando siempre hacia lo que trae esta primavera 2024, cuáles van a ser los colores del verano, y así sucesivamente, ¿cierto? Vemos que cosas no esenciales es como, por ejemplo, la comida, pero en el sentido de los sabores, que cada vez en los restaurantes está de una forma donde es para la glutonería, ¿cierto? Pero que realmente nosotros, para algo que sí es esencial, que es para cuidar nuestra salud, ahí sí nosotros rechazamos las cosas esenciales. Entonces eso es lo que pasa, que nosotros pasamos el transcurso de nuestra existencia rechazando lo que es realmente esencial, y eso que es tan básico y tan esencial es lo único que nosotros necesitamos. O sea, realmente no necesitamos estar cambiando de ropa, por ejemplo, ¿cierto? No necesitamos estar cambiando a un carro, porque es que no, es que este ya está muy viejito, es que yo ahora necesito uno más potente, ahora necesito un carro más grande, ¿cierto? Entonces vamos viendo que nuestra codicia siempre va creciendo en cosas que realmente no son esenciales, pero lo que es verdaderamente esencial para el alma, eso es lo que nosotros realmente ignoramos y cerramos. Por eso vemos que siempre estamos como este sacerdote, siempre está en actividad, y entonces estamos viendo la televisión. Por eso Netflix es un negociazo, porque ofrece ese entretenimiento, ¿cierto? Si no estamos ahí, entonces está Facebook, está Instagram, pero siempre tienen al ser humano, entonces siempre que esté con la mente, que es el alma donde tenemos nuestros pensamientos y nuestras emociones, donde está el ego, siempre que lo tenga ahí, alimentando eso que es no esencial. Entonces vemos que si nosotros no trabajamos en la disolución del ego, entonces vamos a perder nuestra alma, porque realmente nosotros necesitamos ver con conciencia la vida. Realmente es donde nosotros necesitamos ver las cosas y actuar de forma consciente. No es actuar y conformarnos como la historia de este sacerdote en creernos buenos, porque realmente si nosotros nos damos cuenta, si nosotros no sanamos en nuestro interior, si nosotros tenemos heridas, nosotros no vamos a ser capaces de actuar de una forma sana y coherente con las otras personas. También las vamos a herir, así nosotros no queramos, así nosotros tengamos las mejores, la mejor voluntad con la otra persona. Miremoslo en el caso tan sencillo de nosotras como mamá. La mayoría de las mamás siempre queremos lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, ¿cierto? Y nos desgastamos en darle a nuestros hijos lo mejor y dejamos nosotras de vestirnos, de comer, nos trasnochamos para que ellos lo tengan todo. Pero realmente nosotras estamos haciendo un buen trabajo. Nosotras creeríamos de que sí, desde nuestra forma buena de ser, ¿cierto? Es que es un alma de Dios, pero en esa forma bonita de ser, en esa alma divina de ser, entonces yo estoy malcriando a ese sujeto, ¿cierto? Desde mis miedos lo estoy sobreprotegiendo, o sea que realmente no soy una madre
consciente de lo que realmente necesita, cuál es el aprendizaje, a qué vino esa alma, cómo criarla mejor, entregarle unas verdaderas herramientas. Vemos que más bien se le entrega la tablet para que siga durmiendo su conciencia y nos deje hacer, porque estamos en un grado de inconsciencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos viendo que en verdad es necesario nosotros entonces morir psicológicamente, despertar conciencia, reflexionar para empezar a purificar nuestra alma y salirnos de ese concepto de que es un alma pura de Dios, que es que no se merece eso y que los otros son unos desalmados, ¿cierto? O sea, cuando empezamos a eliminar esos conceptos, entonces nosotros empezamos a poder ver las cosas como realmente son y vamos saliendo de esos malos conceptos. Ahora, hablábamos también de que esa alma tiene unos poderes y unas facultades. Hablábamos entonces del Maestro Jesús, cómo podía él entonces revivir los muertos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todos esos poderes y esas facultades son del alma, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo integraron? Lo integraron por medio de la transmutación sexual, utilizando la energía sexual correctamente. Mire que nosotros nacimos de un solo espermatozoide y tenemos todas estas facultades, estas fuerzas, estos poderes y estas virtudes latentes dentro de nosotros, porque viene desde nuestra energía sexual, ¿cierto? Vemos de que cuando entregamos nuestra energía sexual, entonces hay un intercambio también sexual y vemos cómo hay veces que las personas, uno dice, es que dejó de ser la misma persona, ¿cierto? Se magnetizan las almas y como eso influye en nuestras emociones, en nuestra fuerza, en nuestra facultad, entonces nos perdemos también, perdemos nuestra alma dentro de una relación. Pero si nosotros somos seres conscientes del para qué se utiliza esa energía sexual, estamos eliminando nuestras formas de ser, entonces no me voy a perder porque estoy haciendo un trabajo consciente de fabricar el alma. Porque si no perdemos, si nosotros no acatamos a rescatar el alma, por eso nos dicen, ¿cierto? La van a perder. Entonces nosotros debemos de fabricar esa alma y esa alma la vamos a fabricar por medio de la muerte psicológica. Vamos a rescatar esa fuerza que hay en nuestros defectos, vamos a rescatar el amor, vamos a rescatar esa conciencia, esa sabiduría y por medio de el uso de nuestra energía sexual, por medio de la transmutación del suprasexo, teniendo una pareja del sexo opuesto, entonces vamos a hacer el trabajo de fabricar con esas energías esos cuerpos internos que nosotros necesitamos. Ya vimos en la conferencia anterior que nos la dio Fernanda, que nos explica acerca de los 7 cuerpos, ¿cierto? Entonces así es como vamos a fabricar esos cuerpos. Y a medida que vamos fabricando esos cuerpos, estamos nosotros también fabricando el alma, ¿cierto? Pero las almas vinieron a servir, porque las almas no son egoístas. Nosotros somos, cada almita tiene su luz. Y el objetivo es que todas esas almas se unan. Imagínense en toda la cantidad de luz que van a hacer. Pero si todos somos unos seres desalmados y seres oscuros, pues entonces podemos ver en la condición que tenemos el planeta Tierra. O sea que fabricar el alma también hace parte de desarrollar el amor y el trabajo a lo que vino esa alma, que no es solamente a rescatar más sabiduría para sí misma, sino que es también para compartirle, para también con esa fuerza que tiene esa alma poder entonces llevarle esa luz a esas otras almas para que también haga este trabajo interior. Pero no podemos ser unos ciegos guiando a otros ciegos, ¿cierto? Por eso el primero que tiene que hacer este trabajo de eliminar el ego, de comprobar, porque nosotros comprobamos que tenemos alma cuando nosotros nos desdoblamos. Mire que cuando nosotros nos desdoblamos y salimos, ¿cierto? Vemos ese cuerpo físico ahí, pero ¿qué es lo que está ahí? Ese cuerpo astral, ¿cierto? Y ese cuerpo astral
es el que está en ese mundo de los vivos y de los muertos. Entonces hace parte de nuestra alma también esos 7 cuerpos. Cuando entramos en estado de meditación, también podemos saltar a ese vacío iluminador y conocer la conciencia. Entonces ahí nosotros comprobamos que nosotros sí tenemos alma y que sí tenemos espíritu, pero que lo tenemos que terminar de fabricar, ¿cierto? Que tenemos es como un embrioncito, como una mujer en un embarazo, ¿cierto? O sea, está embarazada, va a tener un hijo, pero todavía no lo tiene. En ese mismo estado estamos nosotros. Tenemos alma, tenemos espíritu, pero todavía no se ha desarrollado completamente y por eso tenemos ese peligro de perder nuestra alma, ¿cierto? Entonces, por medio de esos 3 factores es que nosotros vamos a crear esa alma. Ahora, ¿cómo es ese proceso interno? Hablemos del esoterismo, ¿cierto? O sea, a nivel esotérico. ¿Qué quiere decir? Los iniciados, cuando nosotros ya penetramos ese camino interior que se nos abre, ¿cómo es ese paso del alma para poderse volver en un verdadero maestro, ¿cierto? Y esta es una oportunidad que se nos da a todos nosotros, ¿cierto? Por eso dicen que la última puerta que se cierra es la del arrepentimiento. Nosotros pudimos haberla embarrado antes, nosotros podemos tener en nuestra mente y decir, no, pero es que yo como fui, no, es que las cosas que yo he hecho, eso no tiene perdón de Dios, o es que yo ya he esta edad, pero es que el alma no tiene edad. Realmente es este cuerpo físico el que tiene edad, pero este cuerpo físico es cuando nosotros tenemos un carro y decidimos cambiarlo porque ya definitivamente ese carro ya no da más. Lo mismo pasa con este cuerpo físico, pero esa alma continúa. Entonces, ¿cuál es ese trabajo de esa alma? ¿Cierto? Entonces, lo primero que debe esa alma es recibir este conocimiento, porque ¿cómo va a fabricar el alma si no tiene conocimiento, si no sabe cuáles son los pasos, si no sabe cómo hacerlo, si no se reconoce a sí mismo como una alma? Entonces esa es la primera que debe de hacer, ¿cierto? Pero entonces aquí encontramos algo muy interesante y es que de 1000 personas que me buscan, solamente uno encuentra ese camino de cómo fabricar su alma, ¿cierto? Porque las otras personas, las otras almas todavía no encuentran o no les llega este conocimiento, o si les llega, no están interesadas, porque hace parte uno de su proceso de evolución. O sea, también el alma tiene que contaminarse para poder aprender. Cuando aprendemos de nuestros propios dolores, de esa parte desalmada de nosotros, de esa vergüenza, eso que nosotros no queremos que las demás personas sepan, de ese ogro que nosotros vemos en nuestro interior, era necesario para que yo viera por qué tengo que cambiar. Entonces, todo es un proceso. No todas las personas están en el momento donde están listas para ver ese monstruo en su interior y quererlo cambiar en realidad. Entonces, esa es una razón. Otra también es por karma, porque tuvieron esta luz en otra existencia, pero no se la entregaron a las demás personas, fueron egoístas, las dejaron solo para ellas. Entonces, cuando nosotros no compartimos esta sabiduría y este conocimiento, le estamos quitando la luz a las personas, están viviendo en esa oscuridad. Cuando nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, porque de nada nos sirve escuchar estas conferencias, pero no ponerlas en práctica, entonces yo también me estoy negando a esa fabricación, ¿cierto? Estoy perdiendo este tiempo y esta existencia. Eso me genera karma, porque ni hago ni dejo hacer, ¿cierto? Entonces esa es una de las razones por las cuales entre 1000 personas que buscan, solamente uno lo encuentra. Después tenemos el segundo paso, que es comprobar, empezar a trabajar en los 3 factores, porque si no empezamos a trabajar, pues entonces nunca se va a llegar a la autorrealización, ¿cierto? Para poder hacer este trabajo con la pareja, entonces se requiere de que la persona entonces equilibre sus centros para que tengan esa energía apropiada cada uno de esos centros para la creación de esos cuerpos
internos. O sea que si yo llego a la práctica, pero en todo el día yo estuve en un estado desequilibrado, ¿cierto? Entonces estuve identificado. O sea que cuando llega la hora de la práctica, yo no tengo la energía que se requiere. Entonces, por ende, están adulterados esos centros y no podemos hacer esta creación. O sea que necesitamos entonces poder tener esa conciencia del trabajo que estamos haciendo. Pero aquí encontramos que de 1000 personas que encuentran este reconocimiento, realmente solo una persona lo sigue. ¿Por qué? Porque es un trabajo difícil de tener esos centros equilibrados. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay muchos factores. Por un lado tenemos diferentes formas de ser. Entonces una persona puede ser demasiado sensible, demasiado emocional, ¿cierto? Tener muchísimos miedos. Entonces eso hace que ese centro emocional se desgaste demasiado rápido. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene demasiada energía, demasiada codicia? Y entonces se la pasa todo el tiempo creando, fabricando, pero para enriquecer, para tener plata. Entonces también está perdiendo su energía en estas cosas. Cuando no hay castidad, entonces cuando no se tiene la castidad, entonces la persona está botando esa energía sexual. Y si se está botando la energía sexual, entonces cuando llega el momento de la práctica, pues va a perder su energía sexual porque todo el día estuvo identificado, ¿cierto? Por ejemplo, el Facebook es algo que impacta mucho a nivel visual en ese punto, o sea, en ese punto de lujuria. Vemos de que lo que se mueve es mucho ese morbo, ¿cierto? Entonces todo eso, cuando se llega a la noche, la persona hace que la persona entonces eyacule o tenga un orgasmo, porque las impresiones que tuvo en el día no fueron transformadas. Entonces realmente tener estos centros equilibrados es todo un trabajo. Por eso nos habla de que de ese uno que realmente lo encontró, solamente uno fue capaz de seguir ese ritmo, de realmente tener estos centros equilibrados. Cuando ya la persona tiene sus centros equilibrados, ya logró cogerle el ritmo a su vida y logra la castidad, entonces es donde esas aguas se van a invertir, porque entonces en la eyaculación y en el orgasmo esas aguas van hacia abajo, ¿cierto? Se expulsan. Pero cuando la persona empieza a tener castidad, cuando empieza real y ya le coge el hilo y adquiere esa castidad, entonces esas aguas ya no van para abajo, sino que van para arriba. Entonces va a ver internamente cómo esas aguas están de una forma subiendo. Y aquí internamente le van a entregar lo que es una espada de plata. A esa espada se le entrega a todos los iniciados que ya lograron tener esa castidad y que de ahí para allá ya van a empezar, han prendido el fuego. Se habla esotéricamente, significa eso, que ya tiene castidad, que está trabajando en el suprasexo y que de aquí ya empieza ahora sí a fabricar esos cuerpos existenciales del ser, ¿cierto? Como la creación de nuestra alma implica desarrollar virtudes, poderes, fuerzas y facultades, entonces al iniciado le empiezan a poner unas pruebas, porque, y lo vemos